Hoy en Hispanic Connection, el gobierno del presidente Biden podría estar considerando dificultar las solicitudes de asilo en la frontera para deportarlos más rápido. También, solo se aprueba el 3% de solicitudes de residencias permanente al año. Analizamos las razones y posibles soluciones. Y por supuesto responderemos las preguntas de nuestra audiencia. Bienvenidos a Live de Hispanic Connection. Conversaremos sobre las oportunidades que Estados Unidos te ofrece como inmigrante. Y esto es Hispanic Connection. Hispanic Connection. Infórmate, actúa y triunfarás. Muy buenos días y buenas tardes, amigos de Hispanic Connection. Bienvenidos a un nuevo live de este jueves, así como lo realizamos todas las semanas. Hoy vamos a estar analizando varias de las principales noticias de inmigración que nos interesan a nosotros como hispanos, como inmigrantes en los Estados Unidos, y por supuesto vamos a responder varias de las preguntas que nuestra audiencia nos ha hecho llegar a través de redes sociales o a través de nuestro correo electrónico info@hispanic-connection.com. A propósito, les recuerdo que activen las notificaciones de nuestro podcast. Estamos en todas las redes sociales, también estamos en todas las plataformas de podcast. Si usted no puede ver este live, puede verlo más tarde cuando vaya para su casa y solo lo escucha, o bien cuando llegue a su casa, lo escucha con sus amigos, sus conocidos, su familia. Aquí tenemos información que seguramente le va a interesar. Vamos a dar la bienvenida a nuestra especialista, la abogada Noelia Ramos, experta en inmigración, bienes raíces y asesoría corporativa, para de una vez entrar de lleno a los temas que vamos a abordar el día de hoy. Bienvenida, abogada. Gracias. Ok, abogada, el primer tema que quiero abordar es esta noticia, ¿verdad? Que si bien no se ha confirmado, dos prestigiosos medios como CNN y The New York Times ha dicho que la administración del presidente Biden podría estar considerando una acción ejecutiva para restringir la capacidad de los migrantes indocumentados que piden asilo en la frontera, ¿verdad? Entonces, al respecto, esta es una noticia bien importante, bien delicada, pero hay mucho desconocimiento de lo que puede conllevar. Entonces, primeramente quisiera, abogada, que nos explique de qué trataría esta acción ejecutiva si se llega a poner en acción. Sí, realmente para los abogados de inmigración lo vemos como algo entre algo descabellado, entre algo como medidas de desesperación. Recordemos que estamos en un año de elecciones, entonces quererse tal vez ganar votos, quererse tal vez demostrar como una forma de resolver la grave crisis que hay, pues desafortunadamente no consideramos que es la mejor vía de hacerlo. Y sobre todo, para que la audiencia entienda, las leyes están codificadas, tenemos reglamentos, tenemos ordenanzas. Aunque el Ejecutivo, en este caso el Poder Ejecutivo, pueda tener ciertas potestades, también tiene límites, que es lo que llamamos el balance de poderes acá, donde sabemos que tenemos al Poder Legislativo también, que es el ente donde el cual se enuncian las leyes. Entonces, cuando hay cambios a leyes ya codificadas, tiene que haber un proceso. Entonces, cuando hablamos de que van a tomar acciones ejecutivas para resolver, no solamente va a ser contraproducente para esta situación que está pasando en este momento de querer frenar la cantidad de asilos, sino que también puede ser usada en contra del mismo gobierno, porque recordemos cómo se ha atacado duramente el hecho de que los presidentes, no importa cuál administración, no voy a decir cuál administración, pero cómo se ha atacado duramente siempre el hecho de que los presidentes hacen uso de sus llamados opción administrativa por una ordenanza. Entonces, tratarlo de manejar arbitrariamente no es bueno, ¿ok? Porque cuando de verdad se necesite que se haga una acción ejecutiva, ya no va a tener el mismo valor. ¿Por qué? Porque así como ponen, quitan las cosas. Así que definitivamente hay que tener mucho cuidado cuál es ese paso que están supuestamente decir cómo lo van a hacer, pero aún así va a ser duramente atacado.
Abogada, pero esta supuesta acción que se podría poner en marcha, ¿significa que las personas ya no van a poder pedir asilo en la frontera o solo una parte de ellas ya no van a recibir tantos casos? ¿Qué es lo que quiere decir realmente? Ahí está el problema. Mientras esto no se presente formalmente, no podemos realmente decir qué va a ser lo que está proponiendo el gobierno. Es como, por ejemplo, cuando pasó el asunto de cerrar la frontera. Había que tener un argumento. ¿Por qué se cerró? Bueno, fue por la pandemia, por un argumento de seguridad. Pero cerrar completamente y no atender a nadie, recordemos. Entonces, después paulatinamente lo cambiaron a recibir a cierta cantidad nada más. Ahora, si ellos van a poner una cuota, decir no, solamente se van a recibir 1,000 al día, por decir un número. Igual, ¿basado en qué? Recordemos que aquí todo es quién da, cuál es la ley que lo determina, cuál es el reglamento que fue previamente analizado y aprobado. Es decir, los mismos anuncios, si ustedes se fijan, que pone UCIS, pone anuncios de hay 30 días de comentarios, por ejemplo, cuando se anuncian cambios. ¿Por qué? Porque hay una apertura de poder opinar qué puede hacer ese cambio, afectar positiva o negativamente, y finalmente que se pone en una fecha efectiva donde la vigencia comience. Entonces, aquí falta todavía pasos que dar y analizar, pero repito, se ve como una medida desesperada por efectos de las elecciones. Así es, y ¿ha habido una acción similar a esta en el pasado, abogada? Realmente no que yo recuerde, lo que sabemos es, entre las últimas administraciones han sido los cierres de fronteras, recordemos, cierres de fronteras que prácticamente fueron basadas en situaciones de crisis, de emergencia, pero cuotas o qué cantidad se va a recibir, no. Eso yo por lo menos no puedo recordar de alguna de las administraciones. A mí me parece, ¿verdad? Por lo poco que se ha publicado en los medios nacionales acá en los Estados Unidos, parece una medida bastante drástica, pero al igual que usted lo ha considerado, de hecho, esa era una de las preguntas que le iba a exponer. Me parece que esto más bien, si esto se llega a dar, es como, tiene más bien que ver con el tema electoral. Estamos en un año electoral y evidentemente hay muchos votantes, miles de votantes que están muy incómodos con la situación que está sucediendo en la frontera, más allá si se es inmigrante o no, pues evidentemente es una crisis que no se ha sabido controlar y esto pareciera realmente como una carta sacada debajo de la manga para solucionar esto y a mí me parece que podría ser contraproducente para el gobierno actual. Así es. Recordemos también de que se han estado tratando de definir propuestas en el Congreso y no queda, no pasan, van para atrás, regresan o se niegan o vuelven a ser rechazadas. Entonces, poner una curita en todo este problema no va a ser suficiente. Exactamente, entonces creo que este es un tema que vamos a estar abordando, ¿verdad? En las próximas semanas con bastante frecuencia. A mí me llama mucho la atención los medios de comunicación que originalmente han hecho eco de esta posibilidad y pues yo creo que, o sea, por ser dos medios de amplia credibilidad, yo creo que sí podríamos estar viendo en las próximas semanas una decisión como esta. Abogada, vamos a pasar al segundo tema. Según un reporte de expertos acá en los Estados Unidos, el Instituto Cato, durante este año se aprobaron solo el 3% de las solicitudes de residencia permanente durante el año fiscal 2024. El problema principal, dicen los reportes, que solo se permiten por año un poco más de 1 millón de aprobaciones durante un año fiscal. Y actualmente hay 34 millones de solicitudes pendientes. Realmente datos asombrosos y preocupantes de saber que hay tantas personas, yo tengo tantos conocidos, tantos amigos que están en espera de esa residencia permanente y saber que solo el 3% está siendo aprobado
al año fiscal, pues es algo que preocupa. Entonces, quiero preguntarle si hay algo que uno puede hacer desde su caso como solicitante para agilizar o para tener las mejores opciones de entrar en este 3%. Bueno, lo más que puede hacer la persona es, por ejemplo, cuidarse los tiempos. Recordemos de que las tarjetas de residencia, hay varias cosas que estamos hablando aquí. El proceso de la residencia como tal y las personas que van a renovar su tarjeta de residencia, ¿ok? Entonces, para personas que, por ejemplo, van a renovar una tarjeta de residencia, tienen que marcarse, aunque sea, yo le digo, en su calendario, en su teléfono, con anticipación de no menos de 8 meses, un recordatorio de que se va a expirar, por ejemplo. Personas que están en un proceso de residencia deben de tratar de juntar toda la documentación necesaria a la primera. ¿Por qué? Porque si de por sí hay un retraso en el procesamiento, ahora imagínense ustedes enviar una solicitud que esté incompleta, que esté mal elaborada, que no tenga los documentos que realmente debió de haber enviado. Entonces se va a triplicar el retraso de ese procesamiento y tal vez de ese permiso de trabajo que usted está tan urgente necesitando. Es decir, no estamos para estar cometiendo errores en una atmósfera de tanto retraso. Aunque recordemos el anuncio de este año con respecto a los aumentos de tarifa, donde la razón fundamental del aumento de tarifa va a ser casualmente para poder contratar a mayor personal y que entonces estos retrasos se vean disminuidos. Estará por verse. Y aquí, ¿verdad? Entra la parte de qué importante es tener, tener un especialista, una persona que te está aconsejando y te está llevando por el camino correcto en esta situación en la que uno no conoce, porque uno no es abogado. Si está solicitando una green card, una residencia permanente, pues en muchos de los casos estamos recién llegados a los Estados Unidos o no hemos llegado. Entonces, ¿qué mejor manera de hacerlo que hacerlo con un especialista? Y por eso aprovecho para recordarle que la abogada Noelia Ramos otorga la primera cita sin costo para la audiencia de Hispanic Connection, para todas aquellas personas que crean tener un caso de inmigración o bien una consulta específica por su caso. Ya muchas personas han aprovechado este beneficio, así es que si usted está en esta situación, pónganse en buenas manos y aproveche la opción de la abogada Noelia Ramos solo para la audiencia de Hispanic Connection. Ahora, abogada, en este mismo estudio que se hace sobre las residencias permanentes que se están entregando cada año, hacen también una sugerencia. Dicen que para resolver esto, más allá de lo que estamos hablando, que se aumente la cantidad de personal en USCIS, también proponen que se amplíen los límites de entrega, ¿verdad? Porque ya decíamos que por año fiscal se entregan 1.1 millón de residencias permanentes en un año. Entonces, ¿qué se necesitaría, abogada, para poder ampliar este número? Influye en los tiempos, en la cuota, el límite que hay. Es decir, recordemos que a Estados Unidos llegan de diferentes países. Entonces hay factores de país o nacionalidad y hay factores de categoría del beneficio que se está solicitando ante inmigración. Todos esos factores toman en cuenta. Por ejemplo, en el boletín de visas, los que desean ver lo que le pasa a la India es algo impresionante. La India es uno de los países con un retraso de más de 10 años en procesamientos que tal vez otra nacionalidad lo podría sacar en 2 años. Entonces, es algo frustrante. Sin embargo, para poder aumentar esa cuota también volvemos a la parte política, que es inevitable que la parte política se vea otra vez influenciada por si quieren la inmigración o no quieren la inmigración a los Estados Unidos. Es decir, hasta qué punto quieren que ellos vengan acá o no. Entonces, siempre los factores políticos van a tener que ver en cuanto a ese aumento de cuota que quisiéramos que hubiera. Si, por ejemplo, por categorías laborales la aumentaran en un porcentaje más alto, que estamos diciendo que más profesionales van a tener la oportunidad de terminar su proceso más rápido y de poder aplicar también en ese año. Es ahí, repito, la importancia de conocer el boletín de visas mensual, donde por categoría nos explican claramente
por qué año va trabajando inmigración X tipo de caso. Exactamente. Y si usted no está claro de qué se trata ese famoso, ese bendito boletín de visas que siempre se mencionan en todos los procesos migratorios, entonces le invitamos a que vaya a ver un episodio que tuvimos hace algunas semanas donde hablamos a profundidad de qué trata el boletín de visas. Yo personalmente recuerdo que cuando yo estaba en mi proceso migratorio, el conocer y aprender y saber realmente de qué se trataba el boletín de visas me causó muchos dolores de cabezas. Así es que por eso acá en este podcast le hemos entregado este episodio para que usted no tenga ese dolor de cabeza. Vaya a nuestro canal en YouTube o a nuestra página web hispanic-connection.com o bien a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Allí va a encontrar este episodio sobre el boletín de visas. A propósito, abogada, a propósito que nos habla de política, que todo esto también, el origen es el tema político, ¿hay algo que se pueda hacer cuando uno está como solicitante de residencia permanente? Es decir, por ejemplo, llamar a los representantes del lugar donde vivimos. Algunas personas sugieren eso. ¿Es correcto hacerlo? Es correcto, es correcto. Recordemos que estas personas ocupan un lugar para poder ser la voz y el voto de una comunidad o de una región en específico o distrito. Así que definitivamente los representantes están para eso, para que la comunidad sea escuchada y él o ella pueda transmitir esa necesidad del pueblo o esa solicitud. Pero ahí me surge una duda, abogada, porque si se está en solicitud de residencia permanente, pues no soy votante. Entonces, ¿por qué el representante debería de atender mi consulta, mi solicitud, mi petición? Porque no necesariamente tiene que ser esa persona que está aplicando a residente. Esa persona puede estar siendo pedida por una persona ciudadana, por ejemplo. Esa persona puede ser un esposo, una madre, un padre, un hijo de 21 años que están aptos para poder votar. Así que esos familiares pueden convertirse en ese solicitante también. Ahora, una vez que esa persona obtenga la residencia y después se vuelva ciudadano, también va a ser un futuro votante potencial. Así que aquí hay que ver siempre the big picture, lo más allá. Ok, pero entonces para resumir un poco, es importante, o sea, si tengo un familiar que ya es ciudadano estadounidense, es mejor que lo haga esa persona, Sí, claro. o es indistinto. Es mejor, es mejor. Ok, ok, otra razón importante por la que naturalizarse. También tenemos un episodio en nuestro canal de YouTube sobre donde analizamos a profundidad los beneficios de ser un ciudadano estadounidense, así es que le invitamos que también vaya a nuestras redes sociales a ver ese episodio y por supuesto aproveche y active las notificaciones y comparta con sus amigos y familiares toda la información que acá trabajamos para brindársela a usted y que su camino hacia el éxito sea mucho más fácil en este país. Vamos, abogada, a pasar a las preguntas de nuestra audiencia. La primera pregunta viene de Fernando Galán. Dice que su papá es ciudadano estadounidense, tiene 69 años, él, o sea, Fernando, tiene 44 años y su consulta tiene que ver con que si su papá lo puede pedir como residente permanente. Así es. Un ciudadano americano puede pedir a un hijo mayor de 21 años, esté soltero o esté casado, no importa, No importa. no importa. Pero ¿y qué pasa con el tiempo? ¿Es diferente el tiempo de procesamiento de esa solicitud si se está casado o si se está soltero? Claro, claro, recordemos lo que acabamos de tocar, el punto del tipo de categoría y el boletín de visas. Regresamos nuevamente, de acuerdo a la categoría, esa persona puede entrar al boletín de visa hoy, este mes, y darse cuenta por dónde, o por lo menos un estimado de tiempo que inmigración va trabajando esa categoría. ¿Cuál? Padre ciudadano pidiendo a un hijo mayor de 21. No se escuché si el señor está soltero o casado, pero igual salen ambas categorías, soltero y casado. Así que puede Sí, no perfectamente lo revisar. especifica. Por eso le No lo invitamos a que especifica. pueda entrar.
Sí, no lo especifica, pero de cualquier manera, pues es una vía, ¿verdad? Para llegar a los Estados Unidos o si ya se encuentra en este país, quizás a través de un parol, es una vía para poder lograr su residencia permanente. La siguiente pregunta la hace Larry Tinoco. Dice que entró con visa B1, B2, o sea, la visa de turismo. Entró el 15 de enero del año 2022, le dieron estadía por 6 meses y esta se venció el 13 de julio del mismo año. Eh, cuando llegó a un bufete de abogados el año pasado, le dijeron que no lo podían representar porque al parecer quiso presentar un caso de asilo, pero se pasó del año en el tiempo en que tenía que hacerlo según su fecha de entrada. Entonces, la pregunta es que si aún puede hacer algo y aprovechemos, abogada, para recordarle a nuestra audiencia cuáles son los tiempos que tiene una persona que entra con visa de turista para presentar un caso de asilo. Bueno, siempre lo recomendable es que no lo haga después de haberse terminado la estadía legal. Es decir, que durante los 6 meses, si le dieron 6 meses, debería de haber introducido su petición de asilo. Ahora, si por la razón que haya pasado usted no lo pudo hacer, la ley le da un año. Sin embargo, va a acumular presencia ilegal por los días que sigan acumulándose después de que se termine esa estadía legal. Es decir, si su estadía legal hubiese terminado el 1 de julio y usted presenta su petición de asilo el 1 de septiembre, quiere decir que usted acumuló 30 días de presencia ilegal antes de haber introducido su petición de asilo, porque al momento que usted introduce su petición de asilo, separa la cuenta de la presencia ilegal, ¿ok? Pero van a haber 30 días ya acumulados. Ahora, es correcto lo que le dijeron, pero también tuvieron que haberle dicho que existen excepciones cuando la persona se pasa el año. Si él le aplican alguna de las excepciones, pues hay que probarlo, como por ejemplo que ese retraso o que el impedimento fue causado por fuerza mayor, porque algo más pasó. Bueno, hay ciertas excepciones que habría que probarlas. Y ya, por ejemplo, un señor que sufrió un accidente, estuvo hospitalizado y se pasó el año. Es decir, es algo que se puede probar. Ellos considerarían si entonces recibirle el caso en tiempo, como considerarlo como tiempo. Ahora, si aún así usted no tiene esa excepción, la ley dice de que no por eso lo van a devolver a usted a que lo maten a su país o lo pongan en una cárcel si usted tiene un temor real de que le va a pasar algo. Pero aunque no le den el asilo, la ley le otorgaría otras dos protecciones que son conocidas como el CAT, que es la Convención en contra de la tortura, y también el withholding of removal, que lo otorgaría un juez en el caso en que usted sea puesto en proceso de deportación, donde el juez está diciendo que debido a que se pasó el año no te puedo dar el asilo, sin embargo tu caso es real y amerita el suficiente nivel de peligro para poder darle a usted un withholding or removal, que aunque no es un asilo, es una protección todavía. Usted puede estar en los Estados Unidos y tener derecho a un permiso de trabajo. Y siempre también, adicionalmente, se me ocurre que también hay otra opción. Si se enamora, pues ojalá que se enamore de un ciudadano estadounidense. También el Bueno, matrimonio podría ser una claro, vía. los cambios en las circunstancias durante la persona está acá, por supuesto, pueden pasar, la vida sigue, como decimos, ¿no? Y por eso es que hay que valorar todas las alternativas legales y que lo llevan a una residencia legal también. Ok, ok, muy importante porque es una situación en la que pienso se encuentran muchos de nuestros amigos y nuestra audiencia de Hispanic Connection. Vamos ahora con la pregunta de Josué Cruz. Dice que va a cumplir 12 meses desde haber solicitado su I-765, que es la solicitud de autorización de trabajo, ¿verdad? ¿Verdad? Así es. Ok. 765. Entonces, va a cumplir 12 meses de haberla solicitado bajo el parol humanitario y no le han respondido. Sin embargo, dice, ¿verdad? Este parol humanitario aparentemente no es el parol humanitario que se concede, del que usualmente hablamos, que es el para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos, porque dice que su parol expiró. Entonces, probablemente esté hablando de otro parol humanitario. Pero de cualquier manera, dice que tiene 12 meses de haber solicitado su autorización de trabajo y aún no le llega.
aquí puede pasar un escenario, y bueno que hayas hecho esa aclaración, Samantha, porque hay muchos tipos de parol. Si, por ejemplo, una persona entra por la frontera y ICE le quiso discrecionalmente otorgar un parol por un año, la ley dice que esa persona tiene derecho a solicitar un permiso de trabajo. ¿Qué pasa? Si esta persona todavía al día de hoy no ha recibido ese permiso de trabajo y ese parol solo fue por 12 meses, puede ser que reciba una carta negándole la solicitud, porque cuando finalmente inmigración llega a trabajar en el caso de él, en su solicitud, ya pasaron los 12 meses de validez de ese parol y ese parol no fue extendido, pues tristemente lo que va a recibir es una carta donde le están diciendo que ya no es elegible porque ya no existe el parol. Y en el caso de las personas que sí están bajo este parol para nicaragüenses, venezolanos, cubanos y haitianos, que es por 2 años, conozco de personas que ya van para un año acá y aún no les ha llegado su permiso de trabajo. Han intentado comunicarse con la oficina de inmigración, según me comentan, ¿verdad? Y pues no les dan respuesta. Dicen que no hay nada que puedan hacer y ya tienen varios meses de estar acá. ¿Qué le podemos decir a Sí, ellos? sí, tristemente, eso lo estamos viendo. Recordemos todos los retrasos, otra vez al tema inicial que estábamos, Samantha, el día de hoy, cuando ellos no dan abastos, cuando ellos no dan la capacidad humana de procesar tantas solicitudes, los retrasos son inevitables. Así que estará por verse si después del 1 de abril que comienzan las nuevas tarifas, esto va a cambiar y se va a mover más rápido. Abogada, pero hay personas a las que, o sea, que tienen meses esperando, que tienen 8 meses esperando, pero hay personas que acaban de venir y afortunadamente ya les llegó su permiso de trabajo en un mes. ¿Por qué esa diferencia? No podemos explicarlo. Lo único que yo puedo particularmente decir es que hay personas que si hay algo en su récord que fue encontrado, puede ser un factor también de retraso. Pero no podemos decir que a todos les pasa lo mismo, desafortunadamente. Es también donde se están moviendo los casos. Es decir, una de las estrategias que tomó el gobierno fue de que comenzó a transferir carga de trabajo a diferentes lugares. Porque, por ejemplo, si solo se recibían en Texas, está tan cargado Texas que entonces comenzaron a mover ahora otro grupo de peticiones a otro para eso mismo, para balancear la carga de trabajo. Pero todo eso apenas está pasando. Es decir, que desafortunadamente por eso muchos puede ser que obtengan rápido ya porque se les está procesando en una oficina que tiene menos carga versus el que está en la oficina que tiene más carga de trabajo. Y bajo esa circunstancia, es recomendable enviar la solicitud otra vez, la solicitud de permiso de trabajo. Hay personas que lo han hecho, honestamente, no podemos saber qué va a pasar porque si inmigración encuentra un conflicto, eh, que si va a poder aprobar una antes que la otra, nadie va a poder manejar los tiempos. Es decir, es como una ruleta, es un intento que nadie le va a poder decir cuál va a salir primero, si salió o no salió, entonces Ujú. imposible poderlo Ok, predecir. ok. Y nuestra última pregunta, abogada, una persona nos consulta si cuando vaya a su corte por solicitud de asilo debería de ir acompañado de un abogado. Siempre lo vamos a recomendar. Sea un abogado privado o sea un abogado pro bono, si usted no tiene los suficientes medios, recursos económicos. Pero si usted no entiende el sistema, recordemos, esto es un proceso legal formal. Hay reglas de cómo uno presenta las solicitudes ante un juez, a quién hay que copiar, que en qué tiempo le da la ley para que usted tenga que hacer X cosas. Es decir, no es para estar jugando. Siempre decimos esto es una inversión. Usted ha hecho mucho para llegar a este país, para que entonces cuando finalmente va a tener esa oportunidad de presentar una defensa, lo haga mal y lo pierda todo. Y mucho ojo con eso, porque inclusive hemos sabido de casos en los que van a defender su caso y van sin abogado. Entonces, mucho ojo con eso, con esas personas que se dedican a llenar papeles. Por eso es importante ir a una persona
experta, una persona que sepa, mire, este es un momento en el que se va a decidir el resto de su vida. Así es que no escatime, no lo mire como un gasto, véalo como una inversión y créame, yo sé que al inicio conseguir ese dinero no es cosa fácil, pero es la decisión para el resto de tu vida. Así es que aprovechamos para recordarle que la abogada Noelia Ramos da sin costo la primera consulta para la audiencia de Hispanic Connection. Déjeme ver, creo que tengo una última pregunta. Ok, nos hacen llegar a nuestras redes sociales la última pregunta que una persona que efectivamente, como lo estamos hablando, realizó su proceso con un llenapapeles, puso mal su nombre en la solicitud del seguro social, la solicitud del número de seguro social, si esto afecta su caso de asilo. Bueno, no, son dos cosas diferentes. El otorgar el documento del Seguro Social es emitido por el Instituto de Seguro Social. El aplicar a un asilo es otra cosa. Ahora, en ambos se pueden hacer rectificaciones. Claro, son un inconveniente que uno no quiere estar porque son bastantes a veces difíciles las entidades para poderlo recibir a uno. Entonces, por ejemplo, si tiene que sacar una cita con el Social Security para saber qué documento o la misma aplicación va a tener que volver a llenar corrigiendo, demostrando otra vez sus documentos de identidad de que había un error en el nombre, eso lo va a tener que ir a hacer con el Social Security. Si va a requerir una enmienda en la aplicación de asilo, pues hay que mandarla también, porque la ley le otorga ese derecho de poder hacer enmiendas a la aplicación. Exactamente. Y entonces, precisamente para evitar estas situaciones, recuerde, tiene esta opción de la primera consulta sin costo con la abogada Noelia Ramos. Puede escribirnos a través de nuestro correo info@hispanic-connection.com o bien a través de nuestras redes sociales y ahí nomás aprovecha y le activa a las notificaciones y comparte con sus familiares y amigos. Abogada, muchas gracias por haber estado en este live. Recuerden, amigos, estamos en este live todos los jueves y todos los martes tenemos nuevo episodio. Así es que los esperamos la próxima semana y recuerden siempre nuestro eslogan: infórmate, actúa y triunfarás. Sea fuerte y valiente. Nos vemos. Conversaremos sobre las oportunidades que Estados Unidos te ofrece como inmigrante. Y esto es Hispanic Connection. Hispanic Connection. Infórmate, actúa y triunfarás.